La magnitud física que vamos a ver es la presión, la cual corresponde a la fuerza en dirección perpendicular a una unidad de superficie. Es importante para poder analizar la presión que la fuerza se encuentre realmente a 90 grados. En el caso de que la fuerza esté aplicada con cierto ángulo respecto a la normal, a estos 90 grados, se debe descomponer y aquella componente de forma vertical es la que ejerce presión, ¿sí? Eh, Vamos a ver dos tipos de escala, absoluta y relativa. Consideremos este ejemplo, en donde un buzo se encuentra a cierta profundidad del nivel del mar. El buzo está sometido a una presión correspondiente a la columna de agua y a la presión atmosférica ejercida sobre él. Si consideramos la suma de ambas, tanto la presión de la columna de agua sumado a la presión atmosférica, en ese caso estaríamos considerando la presión total que el buzo está soportando, es decir, se la denomina presión absoluta. Sin embargo, si la medición se hace relativa a la atmósfera, en ese caso la presión soportada es solamente la de columna de agua, la presión hidrostática. En este caso sería una presión relativa, relativa a la presión atmosférica. La columna de agua va a depender de la profundidad a la cual se encuentre. Por ejemplo, en este caso, si son 25 metros, corresponde a 2,5 atmósferas. En el caso de considerar la presión total, le sumamos además la presión atmosférica. Es decir, la presión relativa del buzo sería 2,5 atmósferas y la presión absoluta sería el 2,5 más la presión atmosférica, la cual termina siendo 3,5 atmósferas. Se considera que 10 metros de profundidad, 10 metros de columna de agua corresponden a un bar de presión. Un bar es muy similar a una atmósfera. Aquí tenemos dos escalas, las que mencionábamos recién, presión relativa y presión absoluta, en donde el cero de la presión relativa corresponde a esa atmósfera, que es con la cual está comparando el sistema. Es decir, que si nosotros consideramos una atmósfera más, ¿sí?, de presión, de 0 a la relativa le sumamos una, en una presión absoluta estaríamos considerando la presión atmosférica más ese extra de atmósfera, es decir, un total de 2 atmósferas. En el caso de irnos a presiones negativas en la escala relativa, tendríamos menos una atmósfera. Sin embargo, en la presión absoluta, en lugar de ser negativa, esta se acerca al cero, ¿sí?, que es la situación donde hay vacío. Dado que la presión, en este caso de una escala que se está midiendo con manómetros, está haciendo referencia a gases, ¿sí? Entonces el vacío es que no hay partículas en movimiento que estén generando una presión sobre el sistema. Fijémonos que en la escala habla de que no existen presiones menores que 0, ¿sí? En este caso está haciendo referencia a gases, no así en líquidos. Por ejemplo, considerando un árbol, en este caso un árbol extremadamente alto, como son los secuoyas, que tienen incluso hasta 115 metros de altura, estos árboles deben ascender desde los nutrientes que absorben las raíces hasta sus partes superiores, agua y nutrientes. Es decir, que la presión que necesitan es una presión negativa que puede llegar a ser incluso hasta menos 15 atmósferas, ¿sí? Un valor considerable teniendo en cuenta que recién nombrábamos 10 metros de columna de agua corresponden solamente a una atmósfera, es decir que 15 atmósferas realmente es un valor elevado. Los nutrientes ascienden a través de un tejido vegetal denominado xilema en el interior del árbol. Esto es en el caso de líquidos, ¿sí? Volviendo a gases, por ejemplo, considerando la presión atmosférica, ¿de qué se trata la presión atmosférica? Recién hablamos mucho de la columna de agua. Bueno, en el caso de la presión atmosférica es la columna de aire, ¿sí? La presión atmosférica, que nosotros denominamos una atmósfera, así como estándar, es la que se mide al nivel del mar. A medida que se asciende en altitud, esta presión va disminuyendo porque la columna de aire va disminuyendo, ¿sí? Fíjense
que al ser la columna menor, la presión es menor. Acá tenemos algunas equivalencias de la presión atmosférica, es decir, a nivel del mar. Por ejemplo, estamos hablando de una atmósfera, que les comentaba recién, que es equivalente casi a un bar, 101.300 pascales. Esta es la unidad del sistema internacional, ya lo vamos a ver. Y su equivalente, que es 1,03 hectopascales, porque esta unidad termina siendo muy grande. Fíjense que es 101.000 respecto a una atmósfera. Luego, otra equivalencia serían 76 centímetros de mercurio, lo cual también equivale a 760 milímetros de mercurio y 14,69 psi. Todas estas son unidades de presión. Hay más, pero bueno, para comenzar, estas están bien, ¿sí? Todas tienen su correspondiente equivalencia y se pueden transformar una unidad en otra, como lo vimos en una unidad anterior. En el caso de la olla Essen, por ejemplo, y la cocción de alimentos o ollas a presión, lo que sucede es que al aumentar la presión del sistema, aumenta el punto de ebullición. ¿Esto qué logra? Esto logra que al aumentar la presión, aumenta el punto de ebullición y los vegetales o lo que se esté cocinando se cocina con mayor rapidez, porque el agua hierve a mayor temperatura. Cuando el agua a presión atmosférica hierve a 100 grados centígrados, a medida que esa presión aumenta, el agua empieza a hervir a 101, 102, 103 grados. Esa diferencia pequeña de presión genera que los alimentos se cocinen mucho más rápido. Del mismo modo, sucede a la inversa, cuando disminuye la presión, por ejemplo, cuando aumenta la altitud, disminuye el punto de ebullición y los vegetales tardan mucho en cocinarse, que es el caso de los países que están a gran altitud, como por ejemplo Bolivia o Perú, los cuales tienen que recurrir a otros medios de cocción, como por ejemplo las frituras. Bien, la experiencia de Torricelli. Lo que hizo Torricelli fue medir la presión atmosférica relacionándolas con un sistema, ¿sí? Él lo que efectuó fue una vasija con mercurio y un tubo largo con mercurio repleto del mismo, el cual dio vuelta dentro de la vasija y el sistema llegó al equilibrio, en donde cuando da vuelta el tubo para que se quede en equilibrio con la vasija, en el extremo superior del tubo este líquido desciende hasta cierto punto, generando un vacío en él, lo cual permite comparar dos puntos y hacer un análisis. Un punto sería este punto que vemos, PA y PB, ¿sí? En el punto PA los dos están a la misma altura. El punto PA soporta la columna de líquido, ¿sí? Esta altura que tiene de mercurio y el vacío, que como el vacío es presión cero, no estaría aportando un valor numérico. Y el otro punto, el punto B, es la presión atmosférica. Como esto está en equilibrio, significa que ambas presiones se igualan, lo que nos permite calcular a cuánto equivale la presión atmosférica. Del siguiente modo, ¿sí? Como estamos hablando de líquidos, se considera una presión hidrostática. Vamos a hacer un análisis que proviene de la ecuación de Bernoulli, ¿sí? Presión es igual a fuerza sobre área, como ya mencionamos. Fuerza, físicamente, está definido como masa por aceleración. Entonces, reemplazamos fuerza y nos va a quedar que la presión es igual a masa por aceleración sobre área. Lo que vamos a hacer es multiplicarlo por algo que equivale a la unidad, porque en el numerador y en el denominador tenemos exactamente lo mismo. Entonces, ya vimos que esto es un artilugio matemático que lo podemos aplicar muy fácilmente. Y lo que hacemos ahora es reagrupar. Reagrupamos la medida de longitud, acá se desglosó, área es igual a longitud por longitud, y lo multiplicamos por longitud sobre longitud. Agrupamos las tres longitudes del denominador, con lo cual nos queda longitud al cubo, que es equivalente a volumen, y en el numerador dejamos el término masa, ¿sí? Por aceleración por la longitud que quedó en el numerador. Masa sobre volumen es igual a densidad. Entonces podemos reemplazar esta fórmula diciendo que masa sobre volumen es densidad, la aceleración es la de la gravedad, g, y la longitud es la altura del líquido.
Rho por G por H es la fórmula que se utiliza para calcular la presión hidrostática. Bien, ahora vamos a calcular cuánto equivale esa presión en el experimento de Torricelli. La densidad que se va a utilizar es la densidad del líquido que esté ejerciendo esa acción hidrostática. En este caso es mercurio. La densidad del mercurio es 13.550 kilogramos metros cúbicos. ¿Por qué elegimos esta unidad? Para poder hacer más sencillo luego el cálculo. Si yo acá tuviese, por ejemplo, gramos litro, después tendría que pasar esos litros a metros cúbicos para poder simplificar. Entonces, es preferible pasar ese número antes, como vimos en conversión de unidades, para poder calcular más sencillo, ¿sí? Y simplemente simplificar el cubo con los metros y obtener el resultado final. Entonces usamos la densidad de mercurio, usamos la aceleración de gravedad en metros sobre segundo cuadrado y la altura de la columna resultante del experimento, lo cual equivale a 0,76 metros. Reemplazamos todos los datos y nos da un número con ciertas unidades que corresponden a la unidad pascal. 1,01 por 10 a la 5 pascal. Ahora bien, esto es realizándolo con la densidad del mercurio. ¿Qué hubiese pasado si el experimento de Torricelli hubiese sido con agua? ¿Sí? ¿Qué altura hubiera tenido que tener la columna de agua del experimento? ¿Sí? Eso se lo dejo para que lo calculen, simplemente despejan H, ¿sí? Y utilizan la densidad del agua. Si se animan a compartirlo en el foro, bienvenido. Bueno, les presento a Pascal y a Newton. Esto nos va a servir para hacer un análisis de dimensión y entender mejor de qué se trata esto de presión. Presión, entonces dijimos fuerza sobre área, lo cual si lo transformamos en las unidades correspondientes nos queda las unidades del sistema internacional, ¿no? Porque hablamos recién que tenemos un montón de unidades, pero las más aceptadas para cálculos científicos son las unidades del sistema internacional, en donde fuerza se calcula en Newton, o sea, se mide en Newton y el área en metro cuadrado. Ahora bien, la fuerza es igual a masa por aceleración, con lo cual, si lo desglosamos para poder utilizar las unidades, nos queda masa por longitud sobre tiempo cuadrado. Equivale a las unidades del sistema internacional en kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. A esto equivale un newton, ¿sí? Y un newton sobre metro cuadrado es presión que se mide en pascales. Vamos a ver distintos manómetros y cómo funcionan. Un manómetro muy sencillo de aplicar, pero no tan usado en la industria, es un manómetro de ramas abiertas. Pero nos va a servir para seguir comprendiendo este proceso de presión, ¿sí? En todos estos casos vamos a medir presión o sobre columna de agua, ¿sí? O presión en un gas. ¿Por qué? Porque los líquidos son incompresibles. Entonces, a menos que estén en un equilibrio, como en este caso, donde yo tengo una columna de agua, no mido la presión de un líquido porque no lo puedo comprimir prácticamente en lo normal, entonces no tiene sentido, ¿sí? Pero sí se mide para gases, para distinto, por ejemplo, un compresor que esté realizando aire comprimido, que es muy común en las industrias, lleva un tanque pulmón o un tanque de contención de ese gas y a ese tanque le corresponde un manómetro, que es quien va a medir la presión. Bien, veamos el siguiente ejemplo. En este caso analizo el equilibrio de dos puntos que se encuentran a la misma altura, ¿sí? Que sería el punto A colocado en este sitio y el punto B en este sitio. El punto B está sometido a la presión del sistema que yo quiero analizar. Quiero saber qué presión tiene este sistema. Y el punto A es el otro extremo del manómetro, el cual está sometido a la presión del líquido y la presión atmosférica. Entonces, lo que mide con la ecuación que obtuvimos de Bernoulli, podemos establecer que la presión es igual a la presión atmosférica, que sería esta que está aplicando acá, más la columna del líquido, Rho por G por H. Sabiendo la densidad, que sería el Rho, la gravedad la conocemos, la altura del líquido es lo que medimos, podemos calcular la presión del sistema. Así de sencillo. Bueno, otro tipo de manómetro, y este sí es muy usado en la industria, es el que es más usado, es el manómetro de Bourdon. En este caso es un tubo planado
por el cual en el interior circula el gas, ¿sí? Nuestro fluido para medir presión, el cual está conectado, un tubo aplastado que tiene una curvatura o se encuentra espiralado y conectado a un sistema de engranajes con una aguja. A medida que empieza a aumentar la presión dentro del sistema, este espiral tiende a estirarse, con lo cual le hace girar el sistema de engranaje y aumenta la medición de la presión. ¿Sí? Esto graduado indica qué presión tiene el sistema. Otro tipo de manómetro es el de membrana, el cual permite que fluidos corrosivos, o sea, gases corrosivos, no entren en contacto con el sistema de medición, con el tubo planado, ¿sí? Porque el tubo planado suele ser de un material, por ejemplo, latón, que se corroe fácilmente con gases que tengan corrosión química, ¿sí? Entonces, para evitar esa corrosión se utiliza una membrana, que la membrana se expande, lo cual genera un movimiento a través de una línea de transmisión que hará mover el tubo espiralado. Otro instrumento para medir presión es el vacuómetro, el cual mide presiones menores a la atmosférica. Se utiliza sobre todo en motores, por ejemplo, o en sistemas para ver si existen pérdidas, sistemas donde se encuentran con un vacío, con una presión menor a la atmosférica. Bueno, chicos, espero que les haya sido de utilidad y claro, cualquier duda me consultan.